es, bueno, que la inteligencia artificial sirva para resolver problemas, ¿sí? Por eso es que la resolución de problemas es una parte fundamental de la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cómo cómo van a resolver problemas? Bueno, utilizando conocimiento, ¿sí? Conocimiento. Eso es, eh, esa es como la materia prima, digamos, de la inteligencia artificial. Ese conocimiento puede venir de distintas maneras, como vamos a ver ahora, o representarse de distintas maneras, ¿sí? Dependiendo del algoritmo que vayamos a utilizar, dependiendo de la situación, bueno, la idea era representar el conocimiento humano para presentárselo a un algoritmo que lo pueda entender, lo pueda procesar y lo pueda aplicar, ¿sí? Eh, esa es la idea. ¿Cómo hacemos para explicarle a un programa la forma en la que nosotros entendemos o resolvemos los problemas? Esa es básicamente la cuestión acá. Bueno, otra cuestión es qué técnicas de, técnicas o algoritmos se utilizan para resolver estos problemas. Bueno, ahí hay tres grandes grupos. Lo que se llama la búsqueda heurística, ¿sí? Esto que sean reglas generales que guíen la búsqueda de soluciones. Esto lo vamos a ver en la unidad 3, la búsqueda heurística. O sea, acá le podríamos decir, bueno, camina hasta que choques con una pared. Si chocas con una pared, si puedes girar a la izquierda, gira a la izquierda. Si no puedes girar a la izquierda, gira a la derecha. O sea, podríamos decir, bueno, recorrer, no sé, en sentido antihorario. Nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos que buscar algo en una habitación o en un ambiente, se nos perdió algo. Entonces, es decir, bueno, vamos a ir recorriendo esa habitación en sentido antihorario, o sea, de manera de barrer toda la habitación en la búsqueda, ¿sí? La idea es cómo buscamos resolver un problema, ¿sí? Entonces, piénsenlo como de esa manera y lo vamos a ver en los algoritmos que veamos en la unidad, la 2 es de agentes, la 3 es de búsqueda, ¿sí? El otro enfoque fue utilizar algoritmos que estén basados en la lógica. Entonces acá el conocimiento que tiene, digamos, que alimenta al algoritmo, tenía que estar representado formalmente. Esto con negaciones, conjunciones, disyunciones, implicancia o doble implicancia, ¿sí? Esto se utilizó más que nada en lo que son sistemas expertos. Vamos a ver en la unidad 4 o 5, no me acuerdo. Bueno, por cada una de estas va a ser una unidad para nosotros de aquí en adelante. Y el otro enfoque fue el del análisis automático. Este fue como el más moderno, lo que se llama el machine learning, que es, no, te doy los datos, no esperes que yo te dé las reglas, cómo tenés que manipular el conocimiento, cómo tenés que hacer una búsqueda, sino que yo te doy los datos, voy a encontrar los patrones y tomar las decisiones, ¿sí? Este es el enfoque, digamos, con el que se trabaja actualmente, ¿sí? Para los LLM también, ¿sí? Es darle los datos y que analice los datos y descubra las reglas o las relaciones por sí sola el algoritmo. Por supuesto que para descubrirlo tiene que tener unos algoritmos para procesar esos datos, ¿sí? Es lo que se llama análisis inteligente de datos. Bueno, esto también vamos a ver algunos algoritmos y vamos a hacer algunas pruebas de cómo se realiza. Vamos a usar ese Lorentz Data Mining que yo les decía. Bueno, ¿qué tipos de problemas puede resolver la inteligencia artificial? Yo les mencioné anteriormente la clasificación, o sea, esto de predecir, por ejemplo, o identificar si en una imagen hay un perro o hay un gato, ¿sí? La predicción,
Bueno, acá sería regresión, sería esto. Predecir, por ejemplo, la temperatura de mañana o qué va a pasar con la bolsa, por ejemplo, ¿sí? Con las acciones. Reconocer patrones que no son obvios para nosotros. O sea, analizar hechos frecuentes que nosotros no podamos identificarlos a simple vista. ¿Por qué? Porque analizan grandes cantidades de datos. O sea, nosotros con 10, 20 casos que tengamos que analizar todos juntos, ya se nos complica entrar a encontrar relaciones entre, o si hay alguna eh, ocurrencia conjunta de eventos, ¿sí? Entonces, en esto son capaces de analizar grandes conjuntos de datos y encontrar sí, hechos que suceden frecuentemente entre ellos. Permiten optimizar procesos, ¿sí? Como por ejemplo esto de el camino óptimo, por ejemplo, para minimizar la eficiencia, la ruta óptima. Bueno, lo mismo, por ejemplo, con las aspiradoras inteligentes. Permiten generar contenido, como hablamos, ¿sí? En distintos formatos. Pueden, bueno, como analizan gran cantidad de datos, nos pueden apoyar en la toma de decisiones. Sistemas, esto se llamó a veces sistema de soportes de toma de decisiones. Bueno, con esto, por ejemplo, para el diagnóstico médico, ¿sí? O en las finanzas para decir, bueno, si tenemos que comprar o vender cierta acción. Entonces podemos tener expertos que han, artificiales, digamos, que han analizado grandes cantidades de datos. Entonces esto es como si vamos a preguntarle a un médico, o sea, que un médico le pregunte a otro médico experto en base a estos síntomas o en base a estos valores de análisis, por ejemplo, qué podría llegar a ser el diagnóstico, qué medicación puede llegar a ser recomendada. Eso en base a, bueno, a historias clínicas, a miles de historias clínicas o millones de historias clínicas a las que tenga acceso el sistema, ¿sí? Y bueno, últimamente con esto de que eh, entienden, digamos, o interpretan el lenguaje natural, ¿sí? Entonces también permite analizar el tono de la conversación, el tono de lo que estamos escribiendo, o sea, analizar qué es lo que estamos sintiendo en base a cómo nos estamos expresando, ya sea en texto, ya sea en audio, ya sea en, no sé si han visto por ahí ese programa como Alerta Aeropuerto, las imágenes de las cámaras ya pueden asociarlo a ver si una persona está nerviosa, si está preocupada, si está asustada, ¿sí? Analizan, digamos, en nuestro estado emocional de distintas maneras, ¿sí? Ya sea esto, desde lo visual, de, las imágenes, en cómo hablamos, en cómo escribimos, también para saber si estamos enojados o no, un chat de estos de alguna empresa de telefonía o algo, que entonces estamos escribiendo, estamos haciendo un reclamo y ya van a sacar el grado de enojo que tenemos en base a lo que estamos, cómo nos estamos expresando. Em, bueno, ramas de la inteligencia artificial o disciplinas en la inteligencia artificial. Bueno, hay una que, bueno, es como últimamente la que está más en los titulares es el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Esto de que, cómo hacer para que los sistemas, los algoritmos comprendan el lenguaje humano. Después otra rama importante fue la de la representación del conocimiento, ¿sí? Bueno, el aprendizaje automático, el machine learning, como les digo, es lo que ha permitido muchos avances de todo esto que ustedes ven en las redes sociales, en las plataformas de streaming, todo eso, o en las plataformas de e-commerce, han sido todos desarrollos basados en el aprendizaje automático, ¿sí? Está la visión computacional, que es la que permite esto, por ejemplo, los vehículos de conducción autónoma o ahora qué sé yo, los que tienen frenado automático, eh,
o estos que tienen ese para estacionarse solos, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con visión computacional, es otra rama de la inteligencia artificial. Y la robótica, que ahí también juega su parte en lo que es todo lo que sea el mundo físico, ahí ya sí son sistemas ciberfísicos, se llama eso. Tiene, de cibernético tiene el software y lo físico sería el hardware que conforma el robot, ¿sí? Bueno, ¿y en qué se aplica inteligencia artificial? Esto, bueno, se hace muy extenso. Hoy en día es en casi todas las actividades se está aplicando, pero en salud, por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedades, para el análisis de imágenes también hoy, que sea una radiografía, una tomografía, ya el sistema puede llegar a decir si encuentra algo, si encuentra infección, si encuentra algún tumor, ¿sí? Algo, ya empieza a dar advertencia como una primera evaluación, ¿sí? Basado también en historiales, digamos, de diagnósticos ya previamente hechos por expertos humanos. En la industria, bueno, para optimizar procesos, automatizar tareas repetitivas o peligrosas, ¿sí? Para predicción, por ejemplo, de fallos, esto es lo que se hace la gestión de la calidad. En el transporte dijimos la conducción autónoma, la optimización de rutas, la gestión del tráfico, el, el, sí, el Google Maps, el Waze. En las finanzas, bueno, se utiliza mucho porque, bueno, permite grandes beneficios económicos. Están todos esos bots de trading, ¿sí? Que ya no solo, antes los bots de trading era uno el establecido, donde se compra en este precio, vende en este, si baja, compra, si sube, vende. Ahora es como que tienen grados de autonomía en los que analizan mucha más información, o sea, no se rigen solo porque los valores en los que el usuario les diga dónde compra y vende, sino que ya tienen autonomía y van analizando la información de distintas fuentes en tiempo real para definir entonces las acciones, si compra o vende. En el comercio electrónico, para la recomendación de productos, como hablamos, en definitiva, en la personalización de la experiencia del usuario. ¿Sí? Esto de, eh, eh, bueno, identificar entonces qué productos le pueden llegar a resultar interesantes. También en lo que es detección de fraudes, ¿no? Cuando hay comportamientos de compra por ahí no habituales. No sé, capaz que están intentando usar mi tarjeta de crédito, pero no es el usuario con el que generalmente compro, o no es desde la ubicación donde, desde donde normalmente compro. ¿Sí? Entonces ahí pueden lanzar alertas de que hay alguna situación extraña. Bueno, para la educación también, bueno, la educación siempre somos un caso especial porque siempre tardamos, la mayoría siempre tardamos en incorporar las innovaciones, ¿no? Pero bueno, la idea es esto, de que uno podemos tener un agente o como un profesor o un tutor particular para cada alumno, ¿sí? Esto de hacer un seguimiento, digamos, de la evolución, del desempeño del alumno, todos los días y en función de eso ir tomando decisiones de qué propone, eh, qué hay que reforzar, qué hay que mejorar, en qué cosas ya se han logrado un aprendizaje aceptable. ¿Sí? Entonces, en educación eh, tiene muchos usos, hay que empezar a animarse, digamos, a implementarlos. Bueno, y en los medios de comunicación, el entretenimiento, bueno, esto que se genera contenido, música, imágenes, videos, que bueno, que se ajuste a los gustos, a las preferencias de cada usuario en general, o de grupos de usuarios. Esto que hablaban ustedes también la clase pasada de la personalización, ¿sí? Es decir, tener
contenido o que generen contenido en base a lo que a nosotros más nos gusta. ¿Sí? Y bueno, y también que nos recomiende contenido personalizado en las plataformas, ya sea de video, de música, que usamos a diario. Em, bueno, y estas son como algunas líneas de investigación o líneas de trabajo de la inteligencia artificial que están muy presentes hoy en día, ¿sí? Bueno, aprendizaje automático, como digo, machine learning, bueno, todo lo que sea, no está acá, pero todo lo que sea agentes inteligentes es lo que se viene también. Eh, bueno, la robótica y este aspecto que también lo hablamos al final de la clase pasada y lo traemos de nuevo, creo que Gonzalo, el que lo planteó el otro día, esto, la ética y el uso responsable de la inteligencia artificial. ¿Sí?